legal y la responsabilidad por el pronunciamiento. Las sentencias de condena se clasifican en 3 tipos: de dar, de hacer, de no hacer. Aunque en todas ellas se finca una prestación a cargo del vencido, en las de dar hay una transmisión de bienes, en las de hacer una realización de obra y en las de no hacer una abstención. A los fines de la ejecución, de que adelante se hablará, es menester anticipar que la única sentencia susceptible de realización coactiva es la sentencia de condena de dar, porque las otras dos, ante el incumplimiento voluntario, se resuelven en indemnización por cantidad líquida que puede ser luego objeto de ejecución. Suponer ahora que la autoridad administrativa, el organismo descentralizado o en general la entidad pública demandada en el contencioso administrativo puede ser condenada es partir de la premisa de que se le puede exigir una prestación por conducto de otra autoridad. Dada la separación, no solo de funciones, sino de órganos estatales, esa idea choca con los criterios que informan los regímenes constitucionales. Difícilmente se puede pensar en que una autoridad con atribuciones autónomas pueda ser sometida a la determinación de otra, con todas las consecuencias que ello trae consigo, o al menos con algunas de las más importantes, como serían la aplicación de medidas compulsivas o disciplinarias. No se desconocen ejemplos de legislaciones y proyectos de leyes, de teorías y tesis jurisprudenciales que implantan un dispositivo semejante, pero salvo el caso de que se llegue a un efectivo rompimiento de las buenas relaciones que deben existir entre todos los funcionarios públicos, lo cierto es que las sentencias no están previstas para condenar a una autoridad por resolución de otra. Lo que en una hipótesis abstraída de las enseñanzas y hasta recomendable tropieza en la realidad con obstáculos que a veces son insalvables, lo que debe tenerse en cuenta es que se está frente a una contienda en materia administrativa, y sea cualquiera el precepto que se tenga, el concepto que se tenga sobre esta clase de relaciones jurídicas, no hay duda de que son distintas a la materia civil y a la penal, en donde la responsabilidad se imputa a la persona misma y no a su actividad oficial. En el contencioso administrativo hay, ya se ha dicho, un simple desacuerdo sobre la aplicación de la ley. Ambas partes pretenden la prevalencia de su respectivo criterio. De vencer el particular, no será la esfera patrimonial ni la esfera de libertad de la autoridad lo que se afecte. Sencillamente se le ordenará cumplir una conducta específica que se estima que es la legal. No se contempla por ahora el extremo por demás importante de la responsabilidad por delitos oficiales que cae en el campo de lo penal y que, si bien puede quedar íntimamente vinculado con la materia del contencioso administrativo, y hay casos en que los tribunales de este ramo tienen atribuida con la competencia para el caso, la condena, cualquiera que sea su índole, de reparación de daño o de privación de la libertad, no se asimila al pronunciamiento administrativo sobre obligaciones de dar, hacer o no hacer algo, precisamente algo administrativo, como puede ser el otorgamiento de una autorización, el levantamiento de una prohibición, la realización de una obra o la prestación de un servicio público. Situaciones todas ellas en las que la autoridad juzgadora no podría efectuar actividades estrictamente de ejecución, a menos de sustituirse en la función de la administración activa. De ahí que por lo general se hable de ejecución
con referencia al pago en dinero. Lo que sí es factible cuando se da la hipótesis de un erario, una hacienda pública, un fondo monetario sobre el que se puede operar directa y materialmente. Si la autoridad demandada no cumpliere, la ley puede establecer la vía subsidiaria de una instrucción judicial o parlamentaria para que se ejerza cierta partida como fondo destinado a indemnización o liquidación de créditos insolutos. Puede sostenerse que ahí donde se da el pronunciamiento de condena, la prestación imputada por el juzgador atañe a la función pública y por razones de separación de funciones y de órganos, salvo las realizaciones materiales como son el pago en dinero o en especie, las demás responsabilidades de dar y sobre todo de hacer y de no hacer serán inejecutables, aunque cabe la aplicación de medidas disciplinarias y de apremio. Como expresión, ciertas legislaciones sudamericanas condenan el acto y no a la autoridad, por lo que si el cumplimiento no puede efectuarse constitucionalmente a través de suplencia orgánica, la ejecución es jurídicamente imposible. La discusión en torno a este tipo de sentencia parte del mismo supuesto ya mencionado de considerar que el juzgador es la autoridad llamada a aplicar la ley y nada más. Por tanto, en la sentencia constitutiva, como constituir significa crear, modificar o extinguir relaciones de derecho, cualquiera de estos resultados serían atribuciones para el juzgador que llevarían a la consecuencia de conferirle facultades que son propias del legislador o de las partes en el contrato. En el procedimiento parlamentario, la convención entre las partes, sí surge un derecho como norma positiva, sí se transforma y sí desaparece. Pero en el campo del juzgador, que interviene ex post facto, sin esa potestad de concepción, de elaboración normativa, se encuentra constitucionalmente impedido para crear. Sin embargo, no solo la experiencia, también la legislación y la jurisprudencia muestran que hay sentencias constitutivas y con gran profusión. Así como en el derecho civil se acude al ejemplo del divorcio, en el administrativo se puede mencionar la anulación de los actos. En ambos casos, la resolución vuelve al pasado y altera o destruye lo realizado. Para superar las objeciones doctrinales, basta dejar precisado que no es el juzgador quien origina o crea las razones que motivan la modificación. El juzgador es quien lleva a cabo la determinación. La sentencia constitutiva altera por razones que se presentaron antes de ella. No es el juez quien anula la resolución administrativa caprichosamente, aunque existen razones que determinen su falta de validez y por lo tanto será a ellas a las que acuda la determinación. Por cuanto a la sentencia declarativa, pese a las discusiones que sobre ella se han formado, principalmente porque se alega que un pronunciamiento judicial no debe referirse a hechos, sino a relaciones jurídicas, dado que cuando el tercer imparcial observa y sentencia sobre situaciones fácticas, estas son jurídicamente trascendentes. Lo que en realidad acontece es que se emite un fallo que valora la relación que atañe a las circunstancias dadas o acontecidas normal y frecuentemente en un arbitraje internacional, campo en el que los acontecimientos de hecho son determinantes, como si se establece
la fecha en que la aduana recibió la mercancía, el lugar en que fue depositada, la cantidad de envases o de empaques y, en fin, la forma en que se esquivó o alijó la mercancía. A veces basta el dictamen del experto, lo que en el derecho español se llama el juicio de peritos y en el derecho inglés el fact-finding. Basta ello para que el problema quede resuelto. Una muestra en el campo administrativo son las llamadas cajas negras en los transportes aéreos, que técnicamente son explicadas para decidir sobre la responsabilidad del personal del aeropuerto o de la aeronave. Por tanto, lo que una sentencia declarativa efectúa es la valoración de los hechos respecto de las consecuencias jurídicamente exigibles. Como en el caso de la constitutiva, no es el juzgador quien da o quita valor a las resoluciones ni a los hechos, sino que son las circunstancias jurídicas las que establecieron una cierta situación que es la valorada en las sentencias declarativas. En la doctrina se han sugerido otros tipos y otros nombres de sentencias. Lo cierto es que el número indicado, las tres sentencias mencionadas, satisfacen todas las hipótesis. Cabe desde luego que una sentencia tenga puntos declarativos y puntos constitutivos, además de puntos condenatorios, pero esto en nada altera la afirmación de que el pronunciamiento, cada pronunciamiento, esto es, cada punto resolutivo, tiene una naturaleza peculiar y no mixta o diversa a las ya comentadas. Se sabe que una sentencia en materia fiscal tiene puntos declarativos si establece la nulidad de la resolución que fija una cuota de cooperación para obra pública, por no haberse hecho el previo estudio del monto total y el número de predios que deben soportar el gasto. Y es constitutiva en cuanto determina que esa cantidad se derrame o lleve a cabo como lo manda la ley, y aún cabe que dé base para la distribución del costo, modificando así la resolución administrativa impugnada. La calidad de la sentencia se relaciona manifiestamente con los puntos resolutivos, y aquí se ubica uno de los problemas seculares de mayores discrepancias y dudas en todas partes. Debe establecerse el hecho de que no se trata de una simple cuestión doctrinal. Su aplicación práctica es constante y de una gran influencia en las relaciones cotidianas entre gobernantes y gobernados. Si en el proceso penal se llegó a imponer constitucionalmente la prohibición de la pena trascendental, obteniendo con ello que el castigo se redujera a la persona y a los bienes del procesado, en lo civil se ha extendido insensiblemente el llamado efecto erga omnes de sentencias que tienden a considerarse constitutivas y por ende válidas inclusive frente a quienes no tomaron parte en el proceso ni en el conflicto. El problema no se elimina ni siquiera cuando las resoluciones carecen de motivación. Se sabe que ni siempre ni en todos los casos la sentencia debe llevar una exposición razonada de hechos y del derecho aplicable. Inclusive, hoy en día se propugna por la emisión de laudos sin motivación, precisamente para evitar que cuando se lleven ante los tribunales públicos se efectúe una revisión crítica o censura en las consideraciones que se tuvieron en cuenta por el árbitro. A pesar de ello, para determinar qué es lo que se ha juzgado, no bastan los puntos resolutivos y es menester en numerosas ocasiones una indagación más a fondo que cambie el sentido o el significado del fallo. Inicialmente, la secuencia de los contenidos jurídicos va
del conflicto, que en el contencioso es el desacuerdo, al debate, y del debate a lo resuelto o juzgado. Pero en el camino los términos del dilema se alteran y a veces se transforman. No es lógicamente necesario que la sentencia coincida con el debate, y menos aún con el desacuerdo, porque la responsabilidad establecida en el fallo, sobre todo cuando las partes están en posibilidad de introducir razones jurídicas en el proceso, se constituye o precisa al debatir. Este es el supuesto de la negativa implícita, hipótesis en virtud de la cual el silencio de la autoridad hace presumir su renuencia o la revocación o la anulación de lo solicitado. En este extremo, la parte actora no conoce las razones sino hasta que se presenta la contestación, y por ello se le suele conceder una nueva oportunidad, que es estrictamente procesal, para atacar el planteamiento de la autoridad. Se diría, recordando el llamado juicio ejecutivo civil, que la parte demandada se convierte en la actora y que la demandante viene a defenderse cual si fuera el reo, dependiendo de los argumentos que tiene que contradecir. También sucede que las razones se presentan por primera vez en el proceso cuando se trata de la forma que el derecho español llama el proceso de lesividad. Esto es, cuando corresponde a la autoridad anular o pretender la anulación de la relación jurídica que beneficia al gobernante. En consideración a estas circunstancias, lo que se va a juzgar puede quedar aislado del conflicto sustantivo, de manera que prácticamente no esté fijado el desacuerdo legal. Por ende, el juzgamiento tendrá que limitarse al debate, con las consecuencias de una posible extensión a intereses no considerados en el conflicto sustantivo. Esto se observa cuando en una autorización para construir un edificio se modifica a solicitud de una parte y con el desconocimiento de otro los planos. Si la licencia para la construcción modificada se ataca por el constructor, alegando cualquier razón que le perjudique, la sentencia, sea que le beneficie o que le perjudique, trasciende a los intereses, no solo económicos, sino jurídicos de terceros. Perdón el paréntesis, por si no se entiende, en el derecho mexicano hoy en día existe una regulación de asentamientos humanos. En virtud de ella existe lo que se llama autorización de uso del suelo. La autorización de uso del suelo es indispensable para construir y ocupar el suelo urbano. Si yo pido licencia para construir una casa habitación unifamiliar y en el camino de la licencia ya concedida solicito su modificación o simplemente construyo un multifamiliar, si la autoridad me niega la modificación o me multa o me sanciona por haber construido un condominio o multifamiliar y yo me voy ante el tribunal de lo contencioso, es manifiesto que la sentencia que se dé beneficiando mi interés trascenderá perjudicando a los vecinos que supusieron comprar en una zona de casas unifamiliares. Por eso repito que es una sentencia trascendente. Por lo mismo, el tema y contenido, alcances del pronunciamiento, deben considerarse con todas las imprevisiones que tiene el hecho de que la contienda evolucione o se transforme en cada una de las hipótesis de la fijación del conflicto. La compleja situación legal
que se ha venido exponiendo, en virtud de la cual el juzgamiento puede aparecer lo mismo en sede administrativa que judicial, conduce a la observación de diversos estratos en los que aparecen sendos pronunciamientos con mayor o menor grado de eficacia. A esto obedece el que se haya hablado de la sentencia sujeta a gravamen, según terminología italiana, frente a la sentencia firme. Cuando el fallo es impugnable, es inimpugnable, viene a ser un procedimiento final, un pronunciamiento final de cualquier procedimiento, por muy largo, complicado o combinado que haya sido. Sin embargo, la sentencia última, la que resulta calificable de firme, porque ninguna otra le pueda hacer variar, es susceptible de ofrecer dos características de gran importancia. La primera de ellas es que esta sentencia ya no resuelve o ya no resuelva sobre el desacuerdo, sino sobre el juzgamiento que se dio a ese desacuerdo. Y la segunda característica es que la sentencia no sea inalterable en definitiva. Además de las hipótesis de una sentencia firme sobre una resolución que no juzgó el caso debatido, esto es, el sobreseimiento o interlocutoria que ponga fin al proceso sin entrar al debate, se da el caso de un posible control constitucional que sirve para ponderar la actividad de quien juzgó, del que podría llamarse el juez natural, el juez del proceso administrativo. Aquí, la sentencia de control ya no es, por su contenido, una sentencia administrativa. Versa sobre una contienda administrativa, como puede versar sobre una penal o atender una civil o laboral. De lo que se trata es de verificar si la sentencia administrativa, como cualquiera otra, es legal. En estas condiciones no hay una segunda o tercera instancia, sino un procedimiento de control. Por otro lado, la firmeza de todo procedimiento es independiente de su posible alteración. Si las circunstancias cambian, como sucedería al derogarse una ley impositiva, el pronunciamiento firme que hubiera establecido la procedencia del cobro de ese impuesto quedaría sin materia y la eficacia se perdería sin mengua de la validez y estabilidad del fallo. Así pues, eficacia y firmeza no son términos coincidentes. La sentencia inatacable puede llegar a carecer de eficacia y las sentencias eficaces pueden serlo, aunque no alcancen firmeza, si logran su cumplimiento, como la sentencia de un primer grado con el cual la autoridad se adhiere. Tradicionalmente, las sentencias en lo administrativo no son susceptibles de ejecución. Si por ella, por la ejecución, se entiende la realización coactiva de una responsabilidad acertada, precisada en la sentencia y por obra de un tercero. Si se observa la sentencia civil frente a la sentencia penal, sobre todo cuando la última es de privación de libertad y no comprende ni la pena de muerte ni el tormento, se advertirá que en tanto que la condena civil y la mercantil, en caso de no ser satisfecha por el vencido, será objeto de la actividad de un tercero, de un auxiliar del juzgador, que procederá a embargar y rematar bienes para hacer pago al acreedor. La sentencia penal no puede ser realizada por tercero y tiene por objeto la conducta del condenado. En estas circunstancias no puede utilizarse el mismo vocablo como común a lo que entraña una pena o menoscabo de los derechos con una pena o menoscabo
de la libertad. De elegirse algún significado para la palabra ejecución, en otro caso quedará excluido y deberá ser calificado de manera distinta. Por tradición, por la generalidad de su aplicación para casos similares como son los civiles, los mercantiles, los fiscales, los laborales y los administrativos en general, la palabra ejecución tiene más frecuente empleo en aquellos casos en que cabe la realización coactiva de la responsabilidad sentenciada, pero por obra de un tercero. El actual, el ejecutor, es un órgano, un instrumento útil en todos estos casos en que hay una condena de dar, puesto que ni la condena de hacer, ni la de no hacer, ni la sentencia constitutiva, ni la declarativa son ejecutables. En todos estos casos, lo que se aplican son medios indirectos, compulsivos unas veces, sustitutivos otras y consecuenciales en el resto. Así, la sentencia que declara la nulidad de una liquidación de impuestos solo puede tener consecuencias, como la de hacer penalmente responsable a la autoridad que insiste en el cobro coactivo de la liquidación anulada. Pero si se trata de la negativa de un permiso de importación, de una licencia de construcción, de una autorización de cambio de uso del suelo, tendrán que implantarse medios compulsivos que comenzarán por ser disciplinarios: multa a la autoridad renuente, suspensión de funciones y destitución del empleo. No obstante todo lo que disciplinariamente pueda hacerse, en el fondo subsiste la inejecutabilidad, puesto que salvo el caso de actividades sustituibles por su materialidad, como dejar libre a una persona sometida a arresto administrativo, o levantar la clausura de un establecimiento, o desalojar a la persona posesionada de la propiedad ajena, en el resto de los casos, la sentencia corre el riesgo de verse indefinidamente insatisfecha. Esta fue la razón que tuvo en cuenta el legislador mexicano cuando, después de más de un siglo de experiencia, llegó a la conclusión de que el incumplimiento de la sentencia de amparo dará lugar a una indemnización pecuniaria. Y es que existen innumerables ejemplos de situaciones que carecen de remedio fáctico, sea porque se agotó la materia, porque se transformó, porque en fin, desaparecieron los bienes o las circunstancias y nada puede reconstituir la situación afectada. Algunas legislaciones, en particular las iberoamericanas, hablan de ejecución cuando se trata de cumplir esas sentencias de condena a dar, pero siempre terminan por los medios compulsivos o indirectos, ya que es general el criterio de que en todo caso debe preponderar el interés de la comunidad, que estriba en la subsistencia a través de la prestación de servicios y la realización de las obras públicas. Es por ello que las sentencias favorables a los particulares han tenido que penetrar en esas largas listas de la deuda pública que unas veces se cubren con bonos de 10, 20 o más años y otras con las raquíticas partidas presupuestales que puedan destinarse a este efecto. En la historia y en la comparación de derechos, el nombre y el número de medios utilizados para atacar las resoluciones son numerosos, confusos y muestran todos los vicios que comprenden la equivocidad y la multivocidad, que es el daño, la enfermedad de la terminología jurídica. La pregunta que ahora, para concluir, cabe hacer es la posibilidad de efectuar una sistematización en el capítulo de la impugnación de antemano, y a riesgo de dejar sin materia la explicación, se debe responder que ello no solamente es factible, sino necesario.
a partir de una definición que debe encontrarse utilizando la cuantificación de la evidencia, se debe invariar técnicamente lo definido, que es el antecedente teórico, para llegar a una sistematización de conocimientos. Impugnar es utilizar una instancia de ataque a una resolución autoritaria. Se trata de una instancia, porque se está frente al derecho dinámico que quedó comprendido en la noción del procedimiento. La pretensión de esta instancia tiene que ser, en cuanto a lo pasado, esto es, mirando al pasado, una conducta autoritaria. Activa si afirma o niega, o pasiva si se abstiene de hacer o de dar. Se habla de una conducta autoritaria y no meramente de una conducta de autoridad, porque como se ha visto, el árbitro privado dicta sentencias llamadas laudos y no es una autoridad. Tal vez la característica determinante de esta instancia impugnativa sea su naturaleza de ataque. La pretensión busca hacia el futuro cualquiera de estos tres resultados: una crítica, una censura o un control. La crítica es la actividad de quien reproduce el hacer de otro y puede llegar al mismo resultado o a uno diferente. La censura es el rechazo, obstáculo o simple eliminación de lo atacado. Y el control es la verificación de dos situaciones: una de hecho, que es el acto atacado, y otra ideal, que es la norma aplicable. Cuando se busca la crítica, el impugnante pretende la revocación o la modificación, pero puede encontrar que simplemente se confirma la conducta pasada. Cuando se pretende la censura, se intenta la nulidad o la anulación de la conducta objeto de la impugnación, pero cabe el resultado que valore positivamente la resolución. En cuanto al control, al verificar lo hecho frente a lo que debiera hacerse, puede encontrarse o la corrección o la incorrección de la conducta atacada. En cualquier caso, el controlador debiera limitarse al enunciado de su verificación. Pero en la práctica, las legislaciones suelen establecer lo que se llama la casación sin reenvío, en virtud de la cual quien controla en realidad efectúa o una crítica o una censura, convirtiendo en tercera instancia lo que debiera ser simple determinación de valor. Ha quedado advertido que son 6 tipos los de instancia: petición, denuncia, querella, queja, reasertamiento y acción procesal. De este grupo, y para los efectos que se persiguen, deben quedar eliminados como instancias de impugnación la denuncia, la querella y la acción procesal. La denuncia no puede tener carácter impugnativo porque es una participación de conocimiento. La querella, aun siendo declaración de voluntad, no es impugnativa porque se refiere a la conducta de quienes no tienen el carácter de autoridad. Y en cuanto a la acción, cabalmente porque sirve para hacer un proceso y las pretensiones dentro de este son no solo declarativas y constitutivas o de condena, sino también pretensiones de conducta o control público, cabe el llamado proceso impugnativo que engloba todas las hipótesis que se han mencionado. Quedan 3 instancias. Quedan 3 causales, quedan 3 resultados. Y esto hace posible la teoría de la impugnación, porque no solamente ello es congruente, sino completo y sintético. Cuando la conducta autoritaria, y muy particularmente la resolución administrativa, es objeto de ataque, cabe alegar su ilegalidad, su nulidad, su discutibilidad. La conducta ilegal, sea porque no se compagine con la Constitución, con la ley ordinaria o con una convención privada,
debe ser modificado o revocado. Y por ello se ha de utilizar una instancia, la que he llamado de reacertamiento, neologismo que es una derivación del término acertamiento tan utilizado en el derecho fiscal italiano y en las traducciones del derecho procesal del mismo país, y cuya profusión al castellano permite hablar ya de acertamiento, y de ahí que cuando vuelva a hacerse yo le llame reacertamiento. La conducta incondicionada o indebidamente condicionada carece de eficacia. Jurídicamente no puede trascender lo que no respeta supuestos, requisitos o presupuestos. Una negativa de licencia, de permiso o de autorización en general que no establece el supuesto es nula. Una negativa verbal es igualmente nula. Y lo son aquellas resoluciones de autoridad incompetente o que se emiten sobre materias que no les están atribuidas. Dada la complejidad de los regímenes jurídicos vigentes y frente a la ubicación normativa en diferentes estratos de validez, una orden de la autoridad administrativa siempre es discutible, porque cabe un criterio diverso frente a la norma superior o a la suprema. Es por ello que en los estados de derecho se implantan esferas jerárquicamente crecientes de competencia que llegan hasta autorizar la interpretación jurisprudencial. Si la teoría de la impugnación expuesta prosperara, se podría pugnar por la implantación de dos órdenes de análisis de las contiendas administrativas. Y se podría discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de su aparición simultánea o del mantenimiento de su coexistencia. En efecto, por lo que corresponde a los tipos de impugnación de las instancias de petición, es decir, anulación, reacertamiento, revocación y queja, control, cabe hablar de los procedimientos llamados recursos administrativos, cuyo defecto relevante es la bilateralidad de la relación, lo que impide la intervención de un tercero imparcial. Pero si todo ha de concluir en la institución procesal, entonces la acción de pretensión impugnativa será la adecuada para garantizar la anulación, la revocación o el control, como en el juicio de amparo mexicano, porque tocará a un tercero que no es parte interesada en los términos del desacuerdo administrativo resolver en definitiva. Dentro de esta técnica, haya o no existencia simultánea de recursos y juicios, los conceptos de el caso juzgado, la sentencia firme, solo son aplicables al procedimiento procesal, a la sentencia del tercero imparcial que decide sobre un debate formado entre accionante y reaccionante, porque la última palabra tiene que provenir de la sustanciación de una serie procesal y no de un mero procedimiento impugnativo. Si a estas alturas hubiere de emitirse alguna opinión sobre el fenómeno de la coexistencia de recursos y procesos en el contencioso administrativo, cabría decir que con apoyo en la experiencia debe recomendarse la ampliación de lo procesal y la desaparición de los recursos. Quedaría probablemente la duda respecto a la figura de la suspensión administrativa, pero este es un tema que requiere una indagación más amplia y elaborada que por ahora resultaría inadecuada. Lo cierto es, para terminar, que si en algún plano de la vida social tiene lugar la democracia, es en el campo institucional del proceso administrativo, porque solo en este ámbito se da la igualdad de las partes entre gobernante y gobernado, y solo aquí es que cabe argumentar
la necesidad de cualquiera conducta que respete y cumpla con la ley, como norma que se destina lo mismo a los órganos del Estado que a los miembros del Estado, a los gobernantes que al pueblo, que todos ellos pertenecen al Estado como sus componentes. Muchas gracias.